Administrativando. Una vez situados en este marco temporal, que creo que conviene recordar, pasamos sin más demora a analizar el régimen sancionador, que sería de aplicación a las sanciones que se vienen deviniendo con respecto al incumplimiento de estas normas limitativas recogidas en estos estados de alarma. Debemos diferenciar, para poder determinar el régimen sancionador que sería aplicable al primer estado de alarma y al segundo estado de alarma. Como tendremos ocasión de analizar, existe aunque pueden parecer desde un primer análisis una remisión idéntica a otras normativas, hay un matiz que la jurisprudencia ha venido resaltando y que va a ser y que se está viendo, se está configurando como un hecho clave para evitar la vulneración del principio de tipicidad y dar cabida a poder sancionar por otras normativas establecidas, ¿no? Si nos centramos en el primer estado de alarma, ¿vale? Como hemos comentado anteriormente, en el artículo 7 se recoge las medidas de limitación de la libertad, y en el segundo estado de alarma se recoge en distintos artículos derivados. Por ejemplo, en el artículo 5 se recoge la limitación de la libertad de la circulación, en el artículo 6 limitación de entrada y salida de comunidades autónomas, en el artículo 7 limitación de la permanencia de grupos en personas en espacios públicos y privados, y en el artículo 8 limitación a la permanencia de personas en lugares de culto. Lo que respecta al régimen sancionador para el incumplimiento de estas limitaciones, con respecto al primer estado de alarma, el primer Real Decreto 463/2020, debemos de remitirnos al artículo 20, el cual señala que el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes del Estado será sancionado con arreglo a las leyes en los términos establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio, por la cual, como sabéis, se regulan los estados de alarma, excepción y sitio. Por su parte, si atendemos al segundo estado de alarma, Real Decreto 926 de 25 de octubre regula en su artículo 15 de manera idéntica, pero con un matiz, como comentaba anteriormente, muy importante, que incluye que el incumplimiento del contenido del presente Real Decreto o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes será sancionado con arreglo a lo establecido en los términos de igual forma el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981. Pues bien, si tenemos en cuenta, ambos textos normativos podrían parecer idénticos, pero se establece en el Real Decreto 926/2020, por el cual se declara el segundo estado de alarma, el matiz de que el incumplimiento del contenido del presente decreto va a ser sancionable igualmente en virtud del artículo 10. Si acudimos al artículo 10, ¿vale?, por esta remisión que hacen ambos reales decretos, y después tendremos ocasión de analizar, cuando analicemos la jurisprudencia y las resoluciones dictadas por nuestros tribunales, la incidencia que tiene este matiz, pero me gustaría que os quedáis ahora mismo con esta distinción importante que se realiza entre un Real Decreto y otro. El artículo 10 de la Ley Orgánica, por la cual se regulan los estados de excepción y sitio, fija que el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la autoridad competente en estado de alarma será sancionado con arreglo al dispuesto a la ley. Esta remisión normativa, primero al artículo 10 y después una remisión subsidiaria que se realiza en las leyes, nos hace tener que plantearnos la siguiente pregunta: ¿a qué leyes concretamente nos remite el Real Decreto 463 y 926 a través de la Ley Reguladora de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio? Pues bueno, principalmente la remisión debemos de entenderla referida a 4 leyes principales. Principalmente, y la que tendrá más incidencia en esta ponencia, la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana, la reconoceréis mejor como la famosa Ley Mordaza; Ley 33/2011 de 4 de octubre general de salud pública,
también va a tener un peso importante, sobre todo en las sanciones dictadas bajo el amparo del segundo Real Decreto de Alarma, y la Ley 17/2015 de 9 de julio del Sistema Nacional de Protección Civil. Carácter subsidiario, aquellas infracciones, y complementario, aquellas infracciones, aquellas conductas que puedan ser incardinables o susceptibles de responsabilidad penal, pues le será de aplicación directamente el Código Penal a través de su artículo 555. Las tres primeras normas serían de ámbito de aplicación para las sanciones administrativas y, como he comentado, el Código Penal sería de aplicación si esas infracciones van más allá y tendrían un reproche de responsabilidad penal y fueran incardinables con la tipificación de un delito. Estas conductas, ¿vale?, por abreviar, por ejemplo, la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana recoge como infracciones muy graves la celebración de espectáculos, la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones se establece en dicha Ley de Seguridad Ciudadana como infracción grave, con una sanción establecida de 600 a 30.000 euros. Me fijo en esta tipificación, dado que son las más habituales que se están viendo, sobre todo en su importe mínimo, con respecto a los 600 euros, van a ser las sanciones que mayoritariamente están analizando nuestros tribunales, ¿no? Finalmente, pues se establecen pues infracciones menores en dicha norma que poco tienen que ver con el estado de alarma, como la remoción de vallas, exitado u otros elementos fijos de las autoridades de fuerza y seguridad del Estado como infracciones ley. En este sentido, bueno, el resto de normas, las cuales serían incardinables, las conductas de incumplimiento de las limitaciones fijadas en los estados de alarma, pues fijan esa tipificación y graduación de la sanción. Pero, puesto esto, para concluir con el régimen sancionador, debemos observar y debemos de concluir que los reales decretos por los cuales se declaran los estados de alarma no prevén ningún régimen sancionador que respalde el cumplimiento de los mandatos y prohibiciones por los que se establecen las órdenes ministeriales y las limitaciones establecidas. Estos reales decretos no tipifican nada como infracción ni prevén, desde luego, ningún tipo de sanción. Solo contienen una genérica remisión, la cual, pues bueno, ha creado una importante confusión y, dado que no se ha previsto ningún régimen sancionador, y entiendo personalmente que se podría haber hecho perfectamente, dado que no existe ningún límite constitucional o legal que impida en dichos reales decretos establecer un régimen sancionador referente al incumplimiento de las limitaciones en ellos impuestos. Sin lugar a dudas, pues nos hubiera facilitado a todos el trabajo y principalmente pues hubiera promovido la seguridad jurídica que tan importante y tanto escasea actualmente en nuestro país, ¿no? La diversa normativa posteriormente que se ha intentado dictar y aprobar por parte del Ministerio del Interior, como tendremos ocasión de analizar posteriormente, no ha despejado las dudas que genera esta falta de establecer un régimen sancionador concreto, ¿no? Así, pues bueno, para poder concretar la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado, podemos destacar la orden del Ministerio del Interior 226/2020 de 15 de marzo, por la que se establecen unos criterios de actuación para las fuerzas y cuerpos de seguridad en relación al primer estado de alarma. Únicamente esa orden lo que viene a indicar es que las medidas previstas se deben de aplicar de acuerdo a los principios de proporcionalidad y necesidad, dirigidas a promover y proteger la salud y seguridad de los ciudadanos y contener la propagación de la enfermedad, ¿no? Puesto esto, por concluir con dichas medidas y con respecto a comentar la orden que tendremos ocasión de analizar a continuación, simplemente se tratan de unas medidas más bien de organización, ¿no?, de los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado, de cómo deben de actuar
pero no arroja nada de luz sobre el régimen sancionador aplicable al respecto para la infracción de las limitaciones establecidas en los reales decretos de alarma, por los cuales se establecen los mismos, ¿no? Expuesto esto, y previamente a pasar al siguiente punto a tratar, como he comentado, me gustaría recordar ese matiz, ¿no? Porque es importante. El hecho de que se diferencie de un estado de alarma entre el artículo 20 del Real Decreto del primer estado de alarma y el artículo 15 del segundo, va a abrir la puerta a que el legislador, en este caso nuestros tribunales así lo vienen estableciendo, se puedan incardinar y se pueda aplicar ese régimen sancionador a otros textos normativos que no únicamente se fijen o se incardinen las sanciones, las infracciones en base al artículo 36.6 de la Ley Pública de Seguridad Ciudadana. Como analizaremos, dicho artículo, ¿vale?, será clave para analizar la tipicidad de la sanción. Administrativando.